Hola clase, ¿cómo están? Em, a los principios de la clase de principios eléctricos y aplicaciones digitales, les comenté cómo pueden hacer un voltaje de corriente directa. Les dije que más o menos se iba a hacer de esta manera, que había una señal de corriente alterna que pasaba a través de un diodo y que al pasar después de ese diodo pasaba lo siguiente, que la señal negativa se cancelaba. Ahorita sabemos que un diodo lo que tiene es que solo permite el paso de la corriente en un solo sentido, donde aquí entra el positivo y aquí entra el negativo. Y solo permite el paso en este sentido. Si tú le llegaras a colocar una corriente que pasara de forma incorrecta en el sentido contrario hacia acá, no pasaría. Bien, a esto, a la sección en la que este elemento, que es la corriente alterna, usualmente para nosotros 120 volts, RMS a 60 Hz, para nosotros, bueno, cuando pasa por el diodo y luego se reproduce esta señal a la salida, donde solamente tenemos el semiciclo positivo de esta señal sinusoidal, se le conoce como, venga, rectificación. Por eso se llama diodo rectificador, porque rectifica el voltaje, solo permite el paso en un sentido de la corriente y no hace o no permite que sea un voltaje alternando entre un semiciclo positivo y un semiciclo negativo. No permite estos, permite solamente un sentido, solo un sentido. O el negativo o el positivo, depende de cómo estés polarizando el diodo. Ok. También les dije que si colocabas un capacitor, te dije que si colocabas un capacitor, a ver, venga, la borración, necesito hacer la borración de este lado. Sí. Les dije que si colocabas un capacitor, después lo que sucedería es que este voltaje que se encuentra aquí pasaría a estar de esta manera, tomando en cuenta que tendríamos un eje más o menos así, donde aquí sería 0 volts de referencia y aquí sería bueno, como estamos rectificando 120 volts, estaríamos cercanos a 107, 120 volts menos los 0.7, entonces estaríamos en un voltaje de aproximadamente 119.3 volts. Bien. A ese proceso se le llama rectificación. Cuando pasa por un capacitor, les comenté que el capacitor se carga y luego se descarga. ¿Cómo hago que se descargue? Pues la verdad es que lo que no les alcancé a comentar en ese entonces, porque apenas íbamos empezando la clase, es que para que este pequeño capacitor pueda descargarse, bueno, bien, el capacitor se carga aquí en este semiciclo, en esta parte positiva donde el voltaje sube y luego, si no hay algo que descargue al capacitor, ese voltaje se va a mantener, se mantiene. Como vemos aquí se mantuvo, se mantendría aquí así. Como aquí, se mantuvo aquí. Para que yo pueda realmente descargar este capacitor, entonces yo tendría que colocar una resistencia de carga. Y esta resistencia de carga entonces sí generaría que mi voltaje ahora se viera de la siguiente manera. Eh, Ahí está, como que se carga y se descarga, se carga y se descarga el capacitor. Más o menos así. Bien, a este proceso, todo este proceso, bueno, a esta sección se le llama rectificación. Después generamos un filtro con este voltaje para que un capacitor se cargue, mantenga un voltaje constante todo el tiempo, que se genera la corriente alterna, y cuando le colocamos una carga a nuestra fuente de a partir de este punto hacia acá, entonces empieza a haber unas pequeñas caídas en la línea perfectamente hermosa de aquí.
empieza a haber unas pequeñas caídas porque la corriente consume, la resistencia consume parte de esa corriente. Gracias. La resistencia consume parte de esta corriente, de la corriente que está pasando por aquí. Entonces cae y luego se vuelve a cargar y luego cae tantito. Luego se vuelve a cargar y cae. Se vuelve a cargar y cae. Bien. Este proceso o este elemento con un solo diodo, se le llama rectificación de media onda. Y a esta rectificación de media onda tiene un pequeño detalle, que cuando yo hago una fuente de corriente directa con esta rectificación de media onda, en teoría estas caídas se van a ver un poco diferentes. Vamos a ver, voy a tratar de dibujar las señales montadas ahí para que puedan observar unos pequeños detalles. Miren, en azul voy a poner la señal de la rectificación, la que sale después de aquí. Perdón, pequeños detalles por ella. Estoy tratando de utilizar este elemento. Ahora vamos a ver la señal de la caída de la resistencia. Bueno, en teoría el capacitor se carga aquí y ya, se queda cargado, ¿no? A partir de ahí, la resistencia empieza a consumir un poco de corriente, se nos cae la corriente, se nos cae el voltaje, luego viene, se vuelve a cargar y se nos vuelve a caer, se vuelve a cargar, se nos vuelve a caer, se vuelve a caer, se nos vuelve a caer, se vuelve a cargar, se nos vuelve a caer. Eso hace que este voltaje, pues en rizo, tenga una mayor amplitud. Este voltaje entre el punto máximo y el punto bajo, más bajo de este pequeño voltaje que se supone es de corriente directa, pero que la resistencia de carga hace que haya una caída de voltaje al consumo de corriente de este pequeño capacitor, genera un voltaje rizo. ¿Qué es un voltaje rizo? Un voltaje rizo es como una sierra. Un voltaje de diente de sierra también le pueden llamar. Y este voltaje de diente de sierra, pues se es muy notable cuando es de una rectificación solamente de media onda. Existe una manera de hacer un juego con estos diodos rectificadores para que no solamente pase la señal positiva, el semiciclo positivo. Existe una manera de que yo pueda utilizar diodos rectificadores para que el semiciclo negativo también lo pueda utilizar, pero no como negativo, sino como positivo. Y allá voy en ese momento. Lo que me va a permitir es que este voltaje rizo caiga menos tiempo. Entonces, que el capacitor se descargue menos tiempo y luego se vuelva a cargar mucho más rápido que lo haría con una rectificación de media onda. Vamos a ver, la rectificación de onda completa. La rectificación de onda completa se hace con un puente de diodos. ¿Qué es un puente de diodos? Un puente de diodos son 4 diodos que están arreglados de cierta forma para permitir el paso del semiciclo positivo y el paso del semiciclo positivo, negativo también, pero invertirlo y tener dos semiciclos, y convertir la señal sinusoidal en puras crestas positivas. ¿Cómo? Bueno, vamos a empezar primero a ver qué es lo que pasa, cómo es un diodo rectificador, un puente de diodos. Puente de diodos, vamos a ver. Puente de diodos. ¿Qué es un puente de diodos? Un puente de diodos es un elemento formado por 4 diodos. ¿Cómo están colocados estos diodos? Están colocados de la siguiente manera. Miren, un diodo viene para acá, así. Luego se conecta a otro diodo que va hacia acá, así. Y los otros dos diodos están conectados por la parte inferior, pero tienen el mismo sentido que estos diodos de acá arriba. Así.
y luego otro por acá. Perdonen. I'm learning to draw in this thing. Entonces, vamos a ver. Este pequeño arreglo de diodos va a permitir, ahorita les voy a explicar más o menos, que la corriente solamente pase en cierto sentido. La conexión de estos diodos va a ser aquí y aquí el voltaje de corriente alterna. Aquí va a entrar el voltaje de corriente alterna. Ahorita voy a hacer más o menos ahí algo interesante para poder conectarlo. Bien. Entonces, cuando la corriente alterna entra por aquí, la corriente solo puede permitir el paso hacia acá y hacia acá. Este diodo solo permite el paso hacia acá de la corriente y este diodo solo permite el paso hacia acá de la corriente. ¿Y cómo lo vamos a ver en acción? Bien, lo vamos a ver en acción de la siguiente manera. Hay un pequeño detalle, ¿saben? Nosotros manejamos un voltaje RMS de 100 volts y una frecuencia de 60 Hz. Esto sería una fuente así. No, perdón. Esa es una fuente de corriente directa. Muere fuente de corriente directa. Necesito una de alterna. Así. Es de 120 volts a 60 Hz. A ver. Entonces, esta pequeña fuente de aquí, yo la voy a llevar para poder rectificarla. Lo curioso es que hay algo que, la verdad, pequeño detalle, falta comentarles, lo que es un transformador. Un transformador es un elemento que maneja dos bobinas, una primaria y una secundaria. Lo voy a dibujar por acá. A ver. Transformador. Un transformador es un elemento que está hecho de un metal recubierto, cobre, un hilo que está en un extremo que tiene muchas vueltas. ¿Qué es esto? Ya lo conocen, es una bobina. Bien, alguna vez les comenté que cuando pasa una corriente a través de un conductor, esta corriente induce un voltaje electromagnético, digo, un campo electromagnético en la bobina. Y si esta bobina o este campo electromagnético que está pasando a través de este cable, a través de esta bobina, está cerca de otra bobina, bueno, voy a hacerlo un poco menos vueltas porque en teoría tiene que ser, la relación de vueltas tiene que ser menor. Ok. Está en contacto con otra bobina, qué horrible me salió esto de acá. Ahí está. Está cerca de otra bobina, el campo electromagnético de esta bobina va a afectar a esta bobina y le va a inducir un voltaje, creo que sí se los llegué a comentar. Pero este voltaje, bueno, esta inducción se mejora con un núcleo. ¿Qué es el núcleo? Lo que hay entre, lo que es un material que me permite o me ayuda a generar o a magnificar el valor de los henrios de la bobina. Así tener un valor mayor y por lo tanto, pues el valor de los henrios interactúa directamente con el campo electromagnético que con una bobina puede producir y pues directamente también interactúa con esto. Y lo que pasa es que de aquí se induce un voltaje hacia acá. Hay una relación que es la cantidad de vueltas de una forma estándar. Vamos a ver, supongamos que aquí tenemos 10 vueltas más que acá. Aquí tenemos, por ejemplo, tenemos 500 vueltas, acá tenemos 5000 vueltas. ¿Mm? Entonces, esta relación lo que va a hacer es que el voltaje que entra aquí va a inducir, va a ser 10 veces menor que el voltaje que entra acá. Y entonces, si aquí entra 120 volts RMS, aquí van a salir 12 volts RMS. Bien, ya teniendo esto en cuenta, entonces aquí le conectamos un transformador con su núcleo, en este caso es un núcleo de ferrita. Este tiene menos vueltas.
Ejeje, ¿qué pasó? Hola, Nani. Bueno, cosas raras. Ok, entonces aquí este voltaje de 120 volts va a ser inducido acá a esta bobina, generando 12 volts aquí, 12 volts de corriente alterna, 12 volts RMS. Bien. em, entonces, lo que vamos a tener, pequeño, estos, aquí tuve un pequeño detalle, pero bueno, luego. Este voltaje de acá realmente sería el voltaje pico, que sería 120 por 0.7071. Necesito una calculadora. Bueno, es un detalle realmente no muy importante, pero no quiero confundirlos, ¿vale? 120 por raíz de 2. Bueno, el voltaje pico sabemos que es igual al voltaje RMS entre 0.7071. Que este 0.7071 realmente es raíz de 2. Raíz de 2. Lo siento. No, no sé qué me pasa. No sé qué me pasa. Tengo detalles todavía, perdón. Entonces 120 entre 0.7071. Lo que realmente estoy teniendo son aproximadamente 120, 169.72 volts. Entonces este voltaje realmente es más cercano a este. Es 169.072. ¿Por qué? Porque 0.0072. Porque estos 0.7 volts se van en la caída de voltaje de este pequeño dedo. Bueno, entonces continuando acá. Si yo agarro este voltaje de aquí, que son los 12 volts, vamos a ver cuánto sería realmente. 12 volts. En- Son 16.9. Esto sería... Este voltaje SRMS, voy a cambiarlo por el voltaje pico. Tendría 169.7072. Entonces esto sería 16.97072. Este es el voltaje pico que está aquí, que está pasando a través de esta bobina y que está induciendo a esta bobina de acá. Pequeño, perdón. Bueno, entonces voy a colocar este puente de diodos de este lado. Ahora, venga, puente de diodos. Ya me está saliendo mejor los dibujillos. Ahí está. Bien, yo les dije que el voltaje de corriente alterna se colocaba en la parte superior. Aquí. Aquí. Y al final, el voltaje rectificado sale a través de estos puntos. Uno, perdón. ¿Será que puedo hacer control Z? No lo he usado, pero no, no se puede. No, sí se pudo. Ok. Voy a saltarme esta línea de aquí. Y esta la conecto por acá. Bien. Si yo agarrara con un osciloscopio y viera aquí y aquí las puntas, podría ver en el osciloscopio que yo obtendría una señal. Primero les explico. No, sí. Obtendría esta señal. La siguiente señal. Detalles. Así.
¿Qué? Sí, ¿cómo? De la siguiente manera. Vean. Supongamos empezamos en el semiciclo positivo, entonces el voltaje positivo se encuentra aquí, el voltaje negativo se encuentra aquí. La referencia, ¿no? Entonces, este voltaje al semiciclo positivo empieza el voltaje positivo de este lado, entra por aquí. Este diodo se polariza correctamente porque aquí entra el voltaje positivo, sale negativo por acá. Y entonces el voltaje tiende a irse de este lado. Vamos a ver, de este lado no se puede. ¿Por qué? Porque aquí, para que el diodo pueda pasar un voltaje, tiene que haber un voltaje de tensión menor que acá. Entonces, no, acá no se puede. Pero por acá sí. Por acá pasa el voltaje y se va hacia acá. Por lo tanto, la corriente pasa a través de esta y tenemos que, tenemos que esto es, aquí venía el positivo y el positivo entonces se quedó aquí en el semiciclo positivo. Después, bueno, entonces ya fluye la corriente y pues después termina regresando por acá. Lo que pasa es que ahí viene por aquí, viene por aquí, viene por aquí, pasa a través del circuito, lo que sea, regresa por aquí, por acá y ¡pum! Ya, regresa a su origen. Ahora, ¿qué pasa en el semiciclo negativo? Vamos a ver. En el semiciclo negativo, que es, eh, en el semiciclo positivo es esta parte, el semiciclo negativo sería esta parte de aquí. En teoría, en el semiciclo negativo podríamos apreciar o podríamos ver que que los voltajes se invierten. Si acá estaba el positivo, ahora acá va a estar el negativo. Si aquí estaba el negativo, ahora va a estar el positivo acá. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Bien, en este caso voy a borrar un poquito por acá. Voy a perder parte del diodo. No, espero, todo bien, todo excelente. Ok. Bueno, voy a tratar de reconstruir esto. Ahí está. Ok. Entonces, en este caso, el positivo está de este lado. Al tener el semiciclo negativo, la parte más negativa estará acá y la parte más positiva estaría de este lado. Entonces, ¿qué pasaría? Pues que aquí viene la parte más positiva de la señal, acá viene la parte más negativa de la señal, y ¿sabes qué? Vamos a ver, ¿qué pasa por acá? Aquí viene el negativo y trata de entrar por acá, pero aquí le dice, ¿sabes qué? No, yo solo permito pasar positivos por aquí. Entonces, le dice nel. Este le dice nel. Entonces, pues, ¿qué camino le queda? Por aquí, porque acá sí lo polariza directamente, porque aquí recibe un voltaje más negativo y un voltaje más positivo de este lado, como está invertida la señal, entonces la corriente pasa por este sentido. Después llega por acá y luego pues pasa por acá y luego pasa por acá. ¿Lo ven? Sí, porque aquí hay una parte negativa, negativa. Ok, bueno, un pequeño detalle, ¿vale? Negativa. Entonces, al tener este negativo, voy a borrar acá. Tuvo un pequeño detalle, perdón, tuvo un pequeño detalle. Bien, vamos a describir la circulación de todo a través de esta señal. Esto lo voy a pintar de morado porque es en teoría el otro semiciclo. No, venga de azul, otra vez. Entonces, pues lo que pasa es que si dibujáramos en el mismo sentido que hace un momento, la corriente pasaría así, de esta manera, hacia acá, entra por aquí, pasa por acá. Aquí hay otro diodo, ¿no? Pero pues ya puedo ir a alimentar el circuito. Ok, viene por acá y luego regresa hacia acá y hacia acá, hacia su origen. Porque si de hecho vieran el camino positivo viene por acá, no puede pasar para acá, entonces va para acá, bien, alimenta el circuito y regresa por acá y pasa por acá y regresa.
a su origen. ¿Y qué volvemos a tener aquí? Otra vez el positivo. Y al tener otra vez el positivo, entonces si yo le colocara una punta de osciloscopio, vería que en el semiciclo negativo de la señal, bueno, vemos el semiciclo positivo aquí. Esta es la señal original con rojo. Viene el semiciclo negativo, pero en el semiciclo negativo ya vimos que al pasar por el puente de diodos, en este punto durante el semiciclo negativo, lo que veo es un voltaje positivo también. También veo un voltaje positivo. Entonces, lo que ve el osciloscopio es lo siguiente, esto de aquí, esto de aquí. Vuelve a haber un voltaje positivo. Entonces, a pesar de que la señal esté fluctuando de esta manera entre positivo y negativo, la señal original, pues la señal que se ve en el osciloscopio es esta. Positivo, 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 positivo. Por eso, por eso se dice que invierte el semiciclo negativo de una señal sinusoidal. Y lo que tenemos ahora es una señal que se repite, que es esta de aquí, esta de acá. Esta pequeña señal. Ya no es, en la señal original la que se repetía era toda esta. Toda esta señal de aquí era la que se repetía en la señal original, desde aquí hasta acá, porque ahí se cumplía el ciclo. Pero si se ven, si se dan cuenta en este momento, la señal que se repite es de aquí a aquí, porque esta sube y luego se repite, y luego se repite, y luego se repite. Y esta señal, la nueva señal, tiene 2 veces la frecuencia de la señal original. Por lo tanto, si mi señal original es de 60 Hz, mi frecuencia de este elemento, de este rectificación de onda completa, esta rectificación de onda completa es de 2 por 60 Hz, es igual a 120 Hz. Y señores, esto es lo que se conoce como rectificación de onda completa. Rectificación de onda completa. Esto es la rectificación de onda completa. Y esto que me permite, bueno, que si yo después le pongo su capacitorcito, entonces vamos a ver qué pasa. Ok. La verde. Vamos a ver la señal original. Bueno, la señal después de la rectificación, que es esta. Semiciclo positivo, semiciclo positivo, semiciclo positivo, semiciclo positivo. Y vamos a ver qué pasa con... Sí, bueno, yo le pongo su capacitor y aparte le pongo también su resistencia después, ¿vale? Ahí está su resistencia. Simbólicamente, claro. Vengo por acá y entonces se carga el capacitor, luego cae y luego se carga, y luego cae y luego se carga, luego cae y luego se carga, y luego cae y luego se carga. La diferencia o el tiempo que existe entre la carga y la descarga que hay de un voltaje de rectificación de media onda es mucho mayor, bueno, es 2 veces mayor al que se haría en un voltaje de rectificación de onda completa. Y una de las fuentes más tranquilas y convencionales, pues bueno, sabemos es esta de acá, pero nos conviene más utilizar, en nuestro caso, un puente de diodos para poder rectificar a onda completa y tener un voltaje de rizo menos complicado. De hecho, la amplitud de ese voltaje de rizo se vería disminuido. Muy bien. Por lo tanto, yo les había comentado que íbamos a hacer una fuente nosotros mismos. Espero nos dé chance. Vamos a tener 2 semanas trabajando de esta manera. No sé si habrá detalles después. Bueno, vamos a ver. Bien, lo que les quiero mostrar ahora es la simulación de estos 2 elementos. Una rectificación de media onda con una rectificación de onda completa. Vamos a verlos. Está aquí. Este es el rectificador de media onda. Bien, aquí está mi fuente, 120 RMS, 60 Hz, pasa por este
transformador que tiene una relación de 10 vueltas contra una, por lo tanto el voltaje que se va a ver aquí es 10 veces menor que el voltaje que está acá. Vamos a ver qué es lo que pasa. Aquí tenemos un solo diodo, entonces vamos a ver una rectificación de media onda. Vean, aquí estamos viendo la señal original, la amarilla. Luego la señal azul, que es la que está conectada en teoría al canal 2, es la señal de rectificación de media onda, la que pasa después del diodo, porque el diodo solo permite el paso de la corriente en un solo sentido. Cuando lo inviertes la corriente y cuando lo paralizas de forma inversa, no permite el paso de la corriente, por lo tanto el voltaje es cero, ¿no? Y aquí se ve, ahí se alcanza a ver una pequeñita diferencia que existe entre este, y es que esa diferencia es debido a la caída de tensión de este diodo, que usualmente son, recordemos que habíamos dicho, 0.7 volts. Ok, voy a detener esto. La detención ahora. Voy a conectarle. Bien, estamos aquí, vemos que está conectada una resistencia. Voy a conectarle solamente esto de aquí, que es el capacitor, un capacitor electrolítico. Después les voy a comentar bien que es un capacitor electrolítico porque lo vamos a utilizar para poder hacer nuestra fuente. Vemos, le conecté el capacitor y el capacitor hace que esté perfectamente todo el tiempo, siempre completamente cargado, sin descargas ni nada por el estilo. El capacitor hace que el voltaje se mantenga entre épale. Vamos a ver aquí, porque yo ya lo tenía configurado. Frecuencia, vamos atrás. Em, periodo no, voltaje pico, máximo, voltaje máximo, 16.9. Vamos a poner acá el canal 2. Vamos a ver su frecuencia. En este caso, bueno, en este caso cuando veo la señal así, pues no veo su frecuencia, pero voy a ver su voltaje máximo del canal 2. Bien. Si queremos ver la frecuencia, en teoría la frecuencia va a ser la misma. Bien, voy a detener esto. Voy a mover esto para acá. Conecto la resistencia, libero el capacitor. Y ahí estoy. Aquí está la frecuencia. La frecuencia es la misma. En este caso es de 60 Hz y 60 Hz. Acá. Aquí está el voltaje máximo del canal 1 y aquí está el voltaje máximo del canal 2. El voltaje máximo del canal 1 y del canal 2 existe una diferencia de 0.2 para 0.9, 0.7. Esos 0.7 se debe de la caída del diodo. Hay un solo diodo. La corriente pasa por un solo diodo. Vamos a ver. Y lo que me falta mostrarles es el capacitor con todo y la resistencia de carga. La resistencia de carga que puede representar cualquier elemento que se encuentre conectado a esto. Cualquier elemento que se encuentre conectado a una fuente va a representar una carga. Y al final va a ser un equivalente a una resistencia. Vamos a ver. Ahora esto. Aquí se ve, miren señores. Este es el voltaje rizo. Vamos a bajar. No. El time division. Eso fue demasiado. Ese es el voltaje rizo. La carga y la descarga del capacitor. Ahora vamos a ver el otro, que es el rectificador de onda completa. Miren, esta es una fuente de alimentación de 120 volts. ¿Por qué no tiene? Ahí están sus etiquetas. Se habían desaparecido. Voy a quitar esto, voy a dejar esto. Ok. Aquí tengo dos osciloscopios debido a que uno tiene que estar referenciado hacia esta completa, de esta de aquí, y el otro tiene que estar de aquí a aquí, porque de hecho este punto con este punto no es común con este de aquí. Y si yo pusiera la Tierra o la referencia de un osciloscopio acá y quisiera ver las dos señales, no voy a poder. Porque una señal tiene esta parte como referencia y la otra señal tiene este punto como referencia, la salida de aquí. Uno es la entrada de este puente de diodos y lo otro es la salida de este puente de diodos. Vean, este es el puente de diodos, donde tiene los diodos hacia acá y hacia acá y hacia acá. Bien.
Debo de colocar dos osciloscopios para poder apreciar adecuadamente las dos señales, es lo que les voy a mostrar en un momento. Bien, esto es lo que va a pasar cuando una señal de... Esto también tiene, miren, una primario de 10 vueltas, secundario de una vuelta. No necesariamente de una vuelta y de 10 vueltas, sino que la relación que existe de vueltas aquí es 10 veces mayor a esta. Ok, entonces vamos a verlo. Vamos allá. Vamos a ver primero la rectificación, la pura rectificación de voltaje de corriente alterna. Ay, no me digas eso. No me digas eso. Mejor lo hago con el mouse, me va a tardar menos. Ok, ahí está. Time division. Ahí está la señal sinusoidal. Ahí está la señal sinusoidal. Voy a poner a 10 volts. Bien, esta es la señal que se ve cuando tenemos un voltaje de corriente alterna. Y vamos a medir su frecuencia, es lo que nos interesa, y también su voltaje máximo. Máximo, ahí está. Ahora el otro osciloscopio también va a estar apagado, ya que. Bien, vamos a ver, voy a abrir el otro osciloscopio, quítate por favor. Voy a abrir el otro osciloscopio, aquí está el otro osciloscopio, vamos a prenderlo. Enciende. Dios mío, ¿dónde estás? Ah, venga. Ahí está, time division. Y 10 volts. 10 volts aquí, 10, 10, 10 dije. 10. Ahí está. Time division menor. Ok. Aquí hay 10 volts, 5 milisegundos. 10 volts y 5 milisegundos. Bien, lo que estamos viendo es que, si pudiera traslapar las señales, pero me temo que no se va a poder, que el semiciclo positivo de acá se conserva y luego el semiciclo negativo se convierte también en positivo. ¿Ve? Positivo, 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 positivo. Por lo tanto, vamos a ver, en el canal 1 voy a ver su frecuencia. Les dije que la frecuencia era 2 veces la frecuencia de la señal original. Entonces, esta frecuencia es de 60 Hz. La señal de la frecuencia del voltaje rectificado de onda completa es de 120. Y ahora vamos a ver su voltaje máximo. 17.7 volts. ¿A qué se debe esto? A que aproximadamente lo que pasa es que esta señal pasa a través de dos diodos, teniendo la caída de voltaje de dos diodos. Un diodo por aquí y el otro diodo por acá. Cada vez que un semiciclo pasa a través del puente de diodos, pasa a través de dos diodos. Entonces, pues pierde dos veces la caída de tensión de un diodo, 0.7. 0.7 por 2, 1.4. 16.9 menos 1.4 aproximadamente son 15.7 volts. No es exacto, debido a que las caídas de tensión también de los diodos tienen sus detalles. Son a veces un poco diferentes, pero se acerca a la idea de que es dos veces la caída de tensión de un diodo. Ahora les voy a mostrar este voltaje rectificado. Desconecto aquí, conecto el capacitor, vuelvo acá y ya veo. Aquí estoy viendo que este voltaje, el voltaje de acá está siendo rectificado por el capacitor. Aquí está, aquí está. Ahora, bueno, acabo de ver que solo pasa por un diodo. Vale, interesante. Una caída de un solo diodo. ¿Eh? Bueno.
Entonces, ahora vamos a ver con todo y carga. ¿Qué vamos a ver? Pues vamos a ver el voltaje de rizo. Venga, parece que esta carga no representa demasiado. Canal 1 lo voy a poner en AC. Ahora sí voy a ver el voltaje de rizo. Venga, quiero verlo. Un voltaje de división mayor. Menor, menor. Ahí está. Ahí está el voltaje de rizo. Venga, quiero verte. Bueno, ahí lo tienen. Una vez más. Ahí está. Ahí está el voltaje de rizo. ¿Dónde estás? Ven aquí. Ahí está el voltaje de rizo. Listo. Bien. Este voltaje de rizo tiene una frecuencia. Vamos a ver. Vamos a ver. Measure. De 120 Hz. 120 Hz. Ok. Y pues ya. Eso es todo por el día de hoy. Vamos a ver. Esta rectificación de onda completa es la que nosotros vamos a utilizar para poder generar o poder hacer nuestra fuente de voltaje. El detalle que vamos a tener es que no va a ser una fuente de voltaje de corriente, bueno, una fuente de voltaje de salida fija, va a tener una forma de poder variar ese voltaje como las fuentes de laboratorio. No va a ser como una fuente de laboratorio, claro que no. No va a costar como una fuente de laboratorio, claro que no. No va a tener la calidad que una fuente de laboratorio, pues dependerá de qué tantos aditamentos le coloco en esa fuente. Pero nos va a servir para poder hacer sus prácticas que vienen y alimentar sus circuitos y pues que puedan incluso si a ustedes les gusta todavía un poco más la electrónica, seguir haciendo sus experimentos con las medidas correctas de seguridad, ¿vale? Nos vemos en la siguiente clase, depende de qué será. Hasta luego.